Le decía a usted que al inicio de este programa que hoy vamos a platicar sobre el número de personas desaparecidas en nuestro país. Mire, las estadísticas que retomamos el día de hoy son de la página o del portal directo de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, donde trata dos temas importantes. Mire, dos países que tienen mayor número de desaparecidos es el primero, México, grave, y el segundo es Colombia, y tienen algo también en común: la delincuencia organizada, que también se dedica al narcotráfico. Dos puntos de coincidencia. Pero bueno, vamos a empezar directamente con las estadísticas. Fíjese usted que de hace 1964 que se empezaron a contabilizar a las personas desaparecidas hasta el 2021, a finales del 2021, es decir, para el 2021, habían en México una estadística de 100,000 personas desaparecidas. Según este informe que el gobierno actual del país, en sus cifras oficiales, donde el alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias manifestaron el día de ayer una gran preocupación por tan desgarradoras tragedias y llamaron a las autoridades a esforzarse para poner fin a estos atropellos que siguen ocurriendo. Lo lamentable de todo esto, que aunque en 1964 hasta la fecha son 100,000, en los últimos 5 años, mire, se han tenido el mayor número de personas desaparecidas documentadas, aparte de las que no se dan a conocer. Y de esta estadística de personas desaparecidas, solamente, ¿qué cree? El 1% las encuentran con vida o muertas, pero las encuentran. Pero es una estadística, híjole, muy puntual. Esto indica que o las autoridades son muy ineficientes, o que el trabajo de las autoridades, de las instancias que se encargan de desaparecer gente, y no hablo de estas instancias como de gobierno, sino la delincuencia organizada, está trabajando muy bien, que no se encuentran estas personas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado se encontraron fosas clandestinas? Se encontraron en una casa cuerpos enterrados. O simplemente hay muchas madres de familia, padres de familia, familiares que no encuentran a sus hijos, hijas o familiares. Salió de la casa y nunca más se le volvió a ver. Sean niños, sean adolescentes o sean ya adultos. En muchos casos son víctimas de secuestro y como tal hablan para cobrar una recompensa, pero la persona nunca aparece. Y si aparece, repito, son muertas. ¿Cuánta gente no ha sido encontrada sin saber quiénes son? Y pasa otro fenómeno, que ante tanta migración que existe desde la frontera sur hasta la norte de nuestro país, hemos visto en los últimos años caravanas de madres y familiares de centroamericanos que vienen buscando a sus hijos o hijas en este peregrinar, porque dejaron de saber de ellos y no han encontrado indicios de estas personas que desaparecieron dentro de nuestro país. Insisto, muchas personas se han quedado años esperando a que aparezca el familiar. Se mueren y nunca las autoridades le dijeron: señora, encontramos a los suyos. Ha pasado, y el último caso que ahorita está llamando mucho la atención, antes eran los desaparecidos de Ayotzinapa, hoy son los muertos de Ayotzinapa, porque ya el gobierno dijo: pues sí, están muertos. Pero hay muchas personas, muchos individuos que no son encontrados, y se desconoce si los mataron, si están siendo víctimas de esclavitud o de trabajos forzados,
dentro de las redes delincuenciales, muchas jovencitas que son prostituidas y la familia no saben dónde están. Y estas muchachas están bajo vigilancia en casas de citas o casas de servicio, como le llaman, y que por las noches o cuando llegan a descansar, entre comillas, las encadenan y nunca se sabe quiénes son. Muchos niños que también acompañaron a sus padres y a lo mejor a los papás los deportaron, pero a los niños no se sabe de ellos, o que emprendieron el viaje estos niños o fueron robados y tampoco se sabe de ellos. De los estados que mayor índice tienen, mire, está el Estado de México, está Tamaulipas, está Puebla, está Tlaxcala y está también el estado de Oaxaca y Guerrero. Son los estados con mayor número de personas desaparecidas reportadas, insisto, reportadas. Y que entonces aquí hay otro informe que nos da a conocer la misma ONU, y ¿qué cree? Pues esto nos va a lastimar muchísimo, porque son, dentro de los responsables de las desapariciones, están el crimen organizado, que uno dice, bueno, pues tiene lógica, ¿no? Pero que también, en segundo lugar, sean los funcionarios públicos los responsables de las desapariciones, entonces nos da a entender, y ayer lo veíamos en una nota de allá en Hidalgo, que secuestraron, estaban ahí en el momento en que los tomaron infraganti, secuestraron a 6 personas, y ¿quién cree que eran estos 3 tipos que estaban secuestrando? Eran parte de la policía de allá, del estado de Hidalgo, y que cuando llevan a una víctima, porque los secuestran, tiene tarjeta, van y cobran a través de la tarjeta de débito o crédito, quieren sacar, ahí fueron sorprendidos estos 3 tipos, los siguieron y encontraron la casa donde tenían a estas personas, y adivine cuál era el lugar donde los tenían. Ni siquiera un lugar apartado en la sierra, en una colonia lejana, no, era en la misma corporación policíaca. Suena increíble, pero así nuestros cuerpos policíacos. Y entonces habrá de preguntarse, por razón, funcionarios públicos están como responsables de gran parte de las personas desaparecidas, porque trabajan en contubernio con el crimen organizado, o son ellos el mismo crimen organizado con cara de demonios y de ángeles al mismo tiempo, ¿no? Entonces, mire, es grave. Hoy en día hemos visto que hay inclusive ya aplicaciones para que, en caso de que, ¿cuánta gente no se ha subido a un taxi y no se vuelve a saber de la persona? Las cámaras ahora de seguridad que captan cómo gente llega y sube a la fuerza a mujeres o jovencitos, incluye también a los varones, se los llevan, se presume que va a ser por algún secuestro, para pedir un rescate, pero a veces pasan meses y no, los familiares no tienen ni noticias, ¿no? Y ahora, mire, por eso ayer le decía cuando terminábamos el programa, que es importante que usted tome todas sus precauciones, y una de ellas era que no suba usted a su niña o hijo que está, por su primer día de clases, ¿no? Y a veces nosotros mismos, no somos tan corresponsables, pero sí subimos las fotos, ¿no? O a veces andamos ahí, mire, a veces hay gente que viaja por trabajo, por lo que sea, pero la delincuencia piensa que tiene dinero. Y son víctimas de secuestro. Ya me voy para la Ciudad de México. Usted no sabe si hay red delincuencial que ya está viendo quiénes pueden llegar y de dónde vienen, y a lo mejor ni lo reclaman. Y en este caso de los niños, hay que tener mucho cuidado. Insistimos, acuérdate de que éramos chicos nosotros, ahora ya somos adultos. Que decía el tío Gamboín, si usted se acuerda de estas, cuando usted veía las caricaturas, ojo, note que ningún extraño se acerca a ti, si se acerca, grita y pide ayuda. Porque hoy con las redes sociales, fíjese que han
han sido ganchos para que muchas personas acudan a algún lugar y de ahí se los llevan. O aquellas publicidades engañosas donde te damos un trabajo donde puedes ganar un chorro de dinero, el punto de reunión está en un parque público, suben, checan quiénes son los jóvenes o los candidatos, y de repente pasan y pum, lo suben y adiós, un levantón hasta masivo se ha dado, ¿no? Entonces, mire, sí es muy grave esta estadística de personas desaparecidas. Y aquí insistimos, han pasado sexenios, han pasado los priistas, han pasado los panistas, hoy son morenistas y no han resuelto muchos de los archivos y expedientes que están ahí. No se sabe. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros como sociedad? Advertir a nuestros hijos. Yo por eso le decía a usted que si usted tiene a un hijo o hija en la escuela, ya está de noche y sabe que va a bajar de la combi, del transporte público y está oscuro y hay terreno baldío o simplemente la colonia es insegura, o aunque fuera segura, hay que irlo a traer. Ay, papá, ya no me gusta, ya estoy en secundaria o en prepa y no me gusta que me veas. Pues prefiero que te enojes conmigo a que te pueda pasar algo. Muchas ocasiones ya tenemos celular, bueno, pues ya hay aplicaciones, investigue usted cuáles, para que en caso de que el taxi tome otro camino, pum, el botón de alarma, ¿no? Y que el GPS esté buscando para ver dónde, al menos por dónde buscar. Yo no sé usted, pero no sé si le ha pasado que de repente se queda sin comunicarse con alguno de sus hijos porque le apagó el volumen, porque se le acabó la batería, porque simplemente no nos quisieran contestar. ¿A poco usted no siente preocupación? Y ya cuando aparece hasta lo regañamos y su cachetadón en ocasiones, ¿no? Pero hay gente que, mire, nunca se le vuelve a ver. Y entonces hay que tener mucha conciencia, hay que autocuidarnos. Cuando usted vaya caminando en la calle, yo lo he dicho a muchos jovencitos que ahora se ponen los audífonos, ya van caminando, o van viendo el teléfono y no saben ni para dónde, o sea, van caminando por inercia. Y a su alrededor no saben si son vigilados, si son seguidos por alguna unidad, si están viendo que hay gente que ahí te va uno, ya sabe usted cómo es la delincuencia. Pues también hay que cuidarnos, ¿no? Hay que advertirle a nuestros hijos. Entonces, señores, mire, en muchos casos, cuánta gente ha sido desaparecida y cuando llegan de esos casos bien raros, llegan a las investigaciones, a veces era el vecino, a veces era el amigo de la familia, el que perpetró el secuestro o la desaparición. Digo, suele ocurrir, con esto no quiero decir que estemos desconfiados, pero mire, la desconfianza es mejor, hay que estar muy alertas, porque en este país donde la delincuencia se ha incrementado y ahora con los spots que está lanzando el gobierno de la República de que hasta ha bajado la delincuencia, oiga, ¿usted lo cree? Pues yo no, pero ahí se lo dejo, usted tiene como siempre la mejor opinión. Yo nada más le dejo las estadísticas y hay que hacer conciencia de todo esto que está pasando en nuestro país. No lo podemos dejar de lado. Porque a veces uno como adulto dice, bueno, si a mí me secuestran, pues yo sufriré las consecuencias. Pero si a usted le secuestran a un hijo, o le desaparecen una hija, o a su pareja, imagínese usted, a veces las mamás mueren de angustia y desesperación. Ha de ser horrible pasar por esas circunstancias de tener a alguien desaparecido. Pero sigamos trabajando y esperemos que todas esas cámaras que presumen las autoridades, que esos cursos que tienen los policías, que esas asociaciones civiles que ayudan a la gente, bueno, pues en conjunto hagamos algo, porque nos está ganando la delincuencia en todos los sentidos.
Y habrá alguien que diga, pero pues a veces son las muchachitas o los chavitos los que se salen de la casa y ya no se aparecen. Sí, también hay casos, pero son aislados dentro de todas estas estadísticas donde no hay un acierto de dónde están esas personas que dejaron de ver. Secuestros, asesinatos, ¿qué habrá pasado con ellos? No sabemos. Y la incertidumbre ahí queda, ¿no? Ahí queda. Pero bueno, 9 de la mañana con 25 minutos, ahí finalizamos este comentario.